Paz de Cristo. Qué bueno que nos acompañas. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, así es que te invito a que agarres tu Biblia ahí donde te encuentras, que agarres un vasito de agua, un cafecito, un tecito y podamos escudriñar la palabra de Dios ahí desde tu hogar. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. El tema que vamos a estar estudiando es el fruto del Espíritu. Así es que abre tu Biblia ahí en el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 16, y dice de esta manera: No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y que su fruto permanezca. ¿Por qué no me acompañas en una oración? Señor Jesús, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Porque tu evangelio no está preso, mi Dios, y sigue llegando a los hogares, y sigue consolando, y sigue edificando nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos que la semilla que hoy va a ser, Señor, sembrada, pueda caer en tierra buena, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos ahí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, y estamos leyendo aquí que dice el Señor Jesucristo: No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Entonces este versículo nos habla, ¿verdad?, que toda persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús se tiene que ver reflejado en sus frutos. También nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20, dice que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces el Señor, a través de estos versículos, nos está diciendo que para nosotros conocer a una persona, no necesariamente se le conoce por las palabras que habla, no se le conoce por lo que predica o lo que profesa con su boca, sino dice que tiene que ser reflejado en los frutos de su carácter. Conocemos a una persona por los frutos de su carácter, por los frutos de sus acciones, por los frutos de sus pensamientos y los frutos de sus labios. Entonces estos versículos, ¿verdad?, nos hacen ver que nuestros frutos pues es el carácter, las reacciones que tenemos, ¿verdad? Nuestros frutos son nuestras acciones también. Nuestro estilo de vida forma parte de los frutos que nosotros damos al Señor. También nuestros pensamientos, el fruto de nuestros pensamientos y también lo que nosotros decimos. Y Dios, en este versículo que leíamos al principio, dice que Él nos eligió y nos ha escogido para ser fructíferos, para reflejar su carácter en cada área de nuestras vidas. Pero en ocasiones, mi hermano, a veces no hay fruto en nuestra vida. No se refleja que hemos conocido al Señor en nuestras acciones, en nuestros frutos. O en ocasiones también puede ser que el fruto que estemos dando es de mala calidad. Se me viene a la mente, ¿verdad?, esa historia en el libro de Isaías, donde el Señor habla acerca de una viña y habla acerca del sembrador, y decía que él había puesto un vallado y había, ¿verdad?, trabajado la tierra, y al final, cuando recibió el fruto, dice que esa uva era amarga. Y en ocasiones eso sucede en nuestras vidas, que Dios, ¿verdad?, nos da tantas bendiciones y crea un ambiente propicio para que nosotros como personas, ¿verdad?, como seguidores de Él, demos frutos buenos, pero en ocasiones no es así. Entonces este estudio es precisamente para que nosotros hagamos un análisis en nuestra vida y demos también y analicemos la calidad y la condición de nuestra tierra. Amén. Quiero hablar acerca de algunas etapas a considerar en la vida del cristiano. Vamos a considerar el crecimiento, ¿verdad? Cualquier agricultor, cuando plantamos una semillita, ¿verdad?, en la tierra y el agricultor, ¿verdad?, la riega y trabaja la tierra, y después de unos meses, ¿verdad?, yo creo que se preocuparía de ver que no hay un crecimiento en esa semilla. Yo creo que pasarían meses o si no años y creo que diría, si estoy poniendo tanto trabajo en esto, ¿por qué no hay algo, verdad? Entonces es bien importante que haya crecimiento en la vida del cristiano. Es importante que en nuestra vida haya también madurez, y que nosotros veamos en verdad en nuestro carácter, en nuestra vida misma,
esos frutos, que haya crecimiento en nosotros, que evaluemos constantemente nuestro crecimiento. Entonces es importante que veamos qué es lo que está obstruyendo tal vez el crecimiento en nuestras vidas. El apóstol Pablo en muchas ocasiones les reprochaba a los Gálatas y a los Efesios que les tenía que estar repitiendo constantemente cosas tan básicas, ¿verdad? Porque les decía que eran niños todavía espirituales. Entonces, en nuestro caminar cristiano, conforme empieza a pasar el tiempo, tiene que también existir un crecimiento en nuestras vidas. Así es que es de suma importancia que nosotros estemos constantemente con la necesidad de crecer y de parecernos más a Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que Él es la estatura, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y yo creo que esa estatura, ¿verdad? A todos nos queda grande, pero es necesario que constantemente estemos en crecimiento, ¿verdad? Otra etapa a considerar, ¿verdad?, en la vida de un cristiano es que hay etapas también de sanidad. El árbol necesita podar esas ramas secas, ¿verdad? El agricultor poda esas ramas secas que obstruyen el crecimiento de otras ramas que pueden ser fructíferas, ¿verdad? Sanar esas plagas a veces que se adhieren en el transcurso de la vida. Como cristianos debemos permitirle a Dios que pode esas áreas de nuestras vidas, que pode esas ramitas, ¿verdad?, que no están permitiendo que demos crecimiento. Debemos sanar esas plagas y permitirle a la palabra de Dios ese ungüento, ¿verdad?, esa medicina que sane esas plagas, tal vez esas raíces de amargura que envenenan todo el árbol y no permiten que haya fruto en nuestras vidas. A veces el rencor, la amargura pueden envenenar todo el árbol completo si lo dejamos. Por eso es necesario que a veces, ¿verdad?, en el transcurso de la vida vamos a ser heridos. En el transcurso de la vida vamos a pasar por problemas, nos van a defraudar las personas. Pero por eso es necesario aplicar el ungüento de la palabra de Dios en esas ramas, ¿verdad? Porque necesitamos dar fruto agradable al Señor. Vamos a continuar con el estudio. Quiero pasar aquí a esta parte que lo titulé, ¿verdad? Es uno de los capítulos que vamos a estar estudiando, 3 enemigos del crecimiento. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 8, y habla acerca de la parábola del sembrador. Y dice de esta manera: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía mucha profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. Qué hermosa parábola, ¿verdad?, que nos hace el Señor. El Señor después, más adelante, en el mismo capítulo, explica a sus discípulos la parábola. Y más o menos dice de esta manera, parafraseando un poco la explicación del Señor. Dice que cayó junto al camino y las aves la comieron. Esta parte representa a las personas que escuchan la palabra, y dice el Señor Jesús, y no la entienden, y viene el diablo y te roba la semilla. Entonces el Señor dice que si nosotros no entendemos la palabra de Dios, es casi como si no la escucháramos, porque no produce un cambio en nuestras vidas, y permitimos que el enemigo, al no entenderla, nos robe la bendición. En ocasiones también recibimos la bendición de Dios, la semilla es implantada en nosotros a través de una predicación, a través de la lectura de la Biblia, pero el enemigo se encarga de robarnos esa bendición. Tal vez al discutir con un cónyuge, tal vez, ¿verdad?, al tener un mal día en el trabajo, permitimos que la palabra sea robada por el enemigo. Entonces es importante
que cuando la semilla es implantada en nosotros, no permitamos que caiga en el camino y las aves la roben. Dice aquí, número 2, cayó en pedregales, otra parte de la semilla. Este es el que oye la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción se seca. Necesitamos asegurarnos que la raíz está en Jesucristo. Se me viene a la mente, ¿verdad? La palmera. La palmera podemos ver cuando hay tiempo de huracán y podemos ver como muchos árboles son arrastrados, ¿verdad? Por esos vientos. Pero podemos ver a la palmera inclinándose y pareciese que se va a derribar, pero como esa raíz es profunda, puede sostenerse. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor. Que las pruebas, que las luchas, que la enfermedad, que la adversidad no se roben o no quemen esa semilla que está implantada en nosotros. Que no seamos de corta duración, que no nos llegue el gozo y de repente al venir la prueba, la lucha, que perdamos esa bendición, que perdamos el crecimiento, que no dé fruto esa palabra implantada en nosotros. Entonces dijimos 3 enemigos del crecimiento. Una es no entender la palabra y que la palabra sea robada por el enemigo. Número 2, que las luchas, las pruebas ahoguen esa palabra y esa semilla. Y número 3 dice, la que cayó en los espinos. Esta parte representa a la persona que oye la palabra, pero el afán de este siglo y las riquezas ahogan la palabra. Una persona afanada, una persona que siempre anda a las carreras, nunca dedicará tiempo a regar esa palabra. Nunca tendrá tiempo de arrodillarse, nunca tendrá tiempo de leer la Biblia cuando andamos afanados en las cosas de este mundo. Dios no tiene nada en contra de las riquezas. El problema es cuando ponemos a las riquezas primero que a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo nos está diciendo que necesitamos entender que la palabra no tiene que caer sobre los espinos. Y necesitamos entender que necesitamos ser personas intencionales en nuestra manera de buscar al Señor. Tiene que existir un tiempo en nuestro hogar donde buscamos su presencia, donde buscamos regar la palabra en oración. Tiene que existir, así como tenemos un horario para ir al gimnasio, para ir a trabajar, así debe de existir diariamente en la vida del cristiano un horario en el cual él busca de la presencia de Dios, en el cual él riega esas semillas. Y dice por último, mas el que fue sembrado en tierra buena, este es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces, quiero invitarte, hermano, a que seamos de este tipo de personas. La persona que oye la palabra, la entiende y la pone por obra y da mucho fruto. Entonces es necesario analizar en dónde está cayendo la semilla en nuestras vidas. Tal vez está cayendo junto al camino en tu vida y te la está robando el enemigo. Tal vez está cayendo en pedregales o tal vez está cayendo entre espinos, ¿verdad? Y la bendición nos está siendo robada por el enemigo. Pero quiero invitarte a que vayamos ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, y este es el fruto que es agradable delante de Dios, porque creo que todos nosotros tenemos el deseo de agradar al Señor con nuestras vidas. Y dice de esta manera, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una vida adherida a Jesús da mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 5 dice de esta manera, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. La única manera, hermano, en la que tú y yo podemos dar frutos buenos y dar estos frutos, los cuales este fruto que hemos leído, el fruto del Espíritu, es a través de una vida adherida a la vid. Una vida cercana a Jesús.
El Espíritu Santo nos da acceso a las características y carácter de Jesucristo y a vivir una vida fructífera delante de Él. Es solamente a través del Espíritu Santo que podemos dar este fruto, el fruto del Espíritu. Y vamos a ir poco a poco, ¿verdad? En una manera breve, por razones de tiempo, pero vamos a ir analizando cuáles son este tipo de frutos. El amor. Y dice el diccionario, el amor es un fuerte ardor, es tierno, es una devoción compasiva por el bien de alguien más. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos iba a enfriar. Y en ocasiones ya no somos amorosos. Ya no nos preocupamos por las demás personas. O en ocasiones somos exclusivos en la manera de amar. ¿Verdad? Amamos a los que nos aman, a los que nos caen bien. Pero ¿de qué esas personas difíciles? Esas personas, ¿verdad? Que no nos llevamos muy bien. Jesús nos invita, hermano, a amar como Él ama. Y la única manera de amar a nuestros enemigos es permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu Santo produzca este fruto en nuestras vidas. Dice que también este fruto es gozo. Y el gozo es deleite sobre las bendiciones recibidas. A diferencia de la alegría depende de las circunstancias, cuando nos va bien, cuando todo va bien, cuando hay trabajo, cuando tenemos salud, pero el gozo no depende de las circunstancias. Y es por eso que solamente puede venir de parte de Dios ese gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Paz, estado de quietud, estado de descanso o reposo. ¿Cuánta necesidad hay de paz en el mundo, hermanos? Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesucristo, pero no como el mundo la da. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que haya un caos alrededor de nosotros, podemos tener paz, podemos descansar en Él y tener quietud. Dice la Biblia, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Aprender a descansar y a despojarnos de nuestras cargas en el Señor. Paciencia. Paciente resistencia para resistir las ofensas, injusticias y provocaciones de otros. Necesitamos paciencia, porque a veces nada más nos pitan, ¿verdad? Cuando vamos manejando y nos descontrolamos y no somos pacientes. La paciencia como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Benignidad, disposición para ser gentil o amable. La persona que da este fruto es una persona gentil, una persona amable. El cristiano debe ser una persona amable. Bondad, el estado de ser bueno y generoso, parecido a Dios en vida y en conducta. El carácter de Dios es generoso y el cristiano debe de ser generoso también. El cristiano tiene que soltar muchas veces esa bendición hacia otras personas. La fe, confianza y seguridad interna de todo corazón. Qué precioso es confiar y estar seguros de que no importa las circunstancias, Dios está con nosotros. Número 8, mansedumbre. Dice así el diccionario, bien balanceado en temperamento. Qué bonita es esa persona. Qué bonita es esa persona que no es una bombita de tiempo, que cualquier cosita puede encender el fuego, ¿verdad? Es hermoso y yo creo que todos podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas son las dos cosas, las dos características que Dios quería que aprendiésemos de Él. Ser manso y humilde de corazón. Y el último fruto es la templanza. Y dice de esta manera, autocontrol ante los apetitos y pasiones de la carne.
Qué hermosa es esa persona que encuentra la templanza, que puede controlar sus ojos cuando quieren ver algo que es indebido, que puede controlar sus pies y decir yo no voy a ir, que puede controlar su boca cuando es más difícil callar que hablar. Qué hermosa es esa persona que ha encontrado esa templanza en su vida y que puede controlar su cuerpo ante las tentaciones y los apetitos de la carne. El ser humano, hermano, hermana, persona que me escuchas, es incapaz de producir estos frutos por sí mismo. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que si tú no tienes al Espíritu Santo, quiero invitarte a que lo pidas a Dios. Uno de los frutos que Dios espera primeramente de cada persona es fruto de arrepentimiento. Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú necesitas un cambio, si tú quieres cambiar tu vida, muéstrale a Dios que quieres cambiar. Abre tu Biblia, muéstrale frutos de arrepentimiento al Señor. Así es que, hermano, hermana, si tu deseo es producir mejores frutos, quiero invitarte a hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y digámosle al Señor: Señor Jesús, he permitido que muchas de las semillas, Señor, que han sido sembradas en mi vida, caigan, Señor, en pedregales, en el camino y entre espinos. Y mi tierra a veces no ha sido muy fértil, Señor. Y a veces mis frutos no revelan que he tenido un encuentro personal contigo. A veces los frutos que doy en mi casa con mis hijos, mi familia, no son los frutos que acabamos de leer aquí, Señor. Pero quiero cambiar y quiero, mi Dios, que esta palabra caiga sobre tierra buena. Limpia mi tierra, Señor, y hazla una tierra fértil para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.